Muy bien, preparamos nuestros corazones que vamos a alabar el número 1. Sí, ya está. Ya está. Cantad alegre al Adón. No te olvides un poquito. Obedecerle con placer, con gratitud canción alzar al Señor que ceros yo, al Dios excelso venera, que como Padre nos amó, su pueblo somos, salvará a los que busquen al Adón. Ninguno ellos dejará, Él nos ampara con su amor. Amén. El himno 190. 190. Himno que cantamos siempre. 90. Ya. Dios nos ha dado una promesa. Dios nos ha dado promesa. Música adventista, pues. Muy bien. Dios nos ha dado promesa, ¿ya? Amén. Con toda la alegría y el ánimo, ¿no? Dios nos ha dado. Ya. Que suene. Dios nos ha dado promesa, lluvias verdes enviaré, dones Dios de fortaleza, la bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, así perdón y pureza, para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente muestra su amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cubren tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victorioso, salgan contigo, Señor.
lluvias gloriosas, lluvia del Consolador. Amén. Qué hermoso cántico, ¿no? Muy bien, con la mayor reverencia nos vamos a postrar de rodilla para conversar con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar por cada uno de nuestros hermanos, por cada una de nuestras dificultades, porque nuestro Padre Celestial está con nosotros. Oremos. Eterno Padre, que mora en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana tu pueblo se coloca de rodillas para pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados. Padre querido, te pido en primer lugar que quites todo lo humano de este servidor. Limpies mi mente, mi corazón, para que cada palabra que mencionemos sean palabras no del hombre, sino por inspiración tuya, que venga desde lo alto. Bendice de manera especial a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y aquellos que nos están viendo también, sus familiares, sus planes y propósitos. Si alguno, como aquí presente y ausente, estamos enfermos, Padre, tú que eres el médico de los médicos, que curas sin medicina, te clamamos, te lo imploramos, que tú como médico pongas tu manito sanadora sobre cada uno de aquellos. Limpia cada uno de nuestros corazones, que siempre están empedernidos en el pecado, pero tu santo poder nos limpia, nos transforma, nos prepara para el reino de los cielos. Padre, gracias. Bendice aquí a la hermana Isabel, bendice a sus hijos, su familia, cada uno de sus planes. Padre, a la hermana Zaida y a cada una de las familias que estamos aquí, Padre, para que juntos podamos alabar y exaltar tu santo nombre. Que tu nombre sea exaltado por los siglos y los siglos de la eternidad. Capacítanos a cada uno con el poder que viene desde lo alto, porque solamente tú eres el único que limpias vida, que limpias corazones y nos preparas para esta vida y la eternidad. Gracias, Padre, que al levantar nuestras rodillas mortales podamos sentir el impacto que viene desde lo alto y corazones inmundos sean transformados en corazones de victoria para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice esta escuela sabática, que todo lo que hagamos sea para honrar y santificar tu santo nombre. Quédate con nosotros, Padre de la gloria. Estos favores le pedimos sin mérito alguno, porque confiamos en tu Hijo Yahoshua. Amén. Muy bien, le damos gracias al Padre Eterno por habernos traído en esta mañana para alabar y exaltar su santo y noble nombre. Gracias, le damos un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos que en esta mañana nos hemos dado cita aquí a la casa de Dios para que juntos podamos participar de las bendiciones que el Padre Eterno tiene para con cada uno de nosotros. Le damos una cordial bienvenida a toda la provincia de Manabí, a la provincia de Esmeralda, a la provincia de Los Ríos, la provincia del Gualle y la provincia de Los Áchila, como también Costa, Sierra y Oriente, y todos los países también aliados, pues que tenemos nuestra sintonía en cada uno de ellos. Bienvenidos y bienvenida a todos, porque hoy es una mañana de inspiración, una mañana donde tenemos un encuentro con nuestro Padre Celestial. Tenemos también un cordial saludo para el Colegio Adventista del Ecuador, el Colegio CADE, como también el Colegio Ciudad de Quito. Bienvenidos todos, y no podemos olvidarnos también de esta directora inspirada, como la directora Miriam de Pítaro, una licenciada que siempre estuvo con nosotros apoyándonos, ¿no? Como también el doctor Palacio, Héctor Palacio, ¿no? Qué hermoso recordar la gente de nuestra institución que siempre estuvieron siempre con nosotros, ¿no?
la profesora Laura Torres. Qué interesante, qué maestra extraordinaria, ¿no? Por eso nos acordamos siempre, Carlitos, de allí del Colegio Adventista del Ecuador. Bienvenidos todos a nuestra sintonía. También como mi querido y estimado profesor Sellán, ¿no? Qué interesante, psicólogo Sellán, un cordial saludo para usted y su amada familia en esta mañana, a todos nuestros hermanos adventistas del Ecuador y a nivel mundial. Gracias por estar con nosotros y en verdad que pertenecer a este pueblo es ser privilegiado, porque no hay un pueblo, no hay una iglesia más tan hermosa como la iglesia adventista que predique y proclame la segunda venida de nuestro Adón Yahoshua. Qué interesante. También le damos un cordial saludo a nuestro canal Aliados Sendas Antiguas de Vince, el cual pues también está conectado con nosotros. Bienvenidos todos nuestros amigos, hermanos de Vince, como también pues del Cantón Quinindé. Todos bienvenidos y bienvenidas, porque hoy es una mañana de inspiración. Un cordial saludo también a la señora Marcela Delgado en España. Que el Padre Eterno pueda bendecirla allá, y un cordial saludo para Juancito, su esposo, ¿no? Gracias. Y a la señora Sandra Patricia en la capital del Ecuador, un cordial saludo para ella y su amada familia. Bienvenidos y bienvenida a la escuela sabática. Muy bien, entonces pues, la lección de esta semana es una lección muy inspiradora, muy hermosa. Encontramos en el libro Historia de los Patriarcas y los Profetas, como también conocido como el libro de los profetas, ¿no? Entonces, extendemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a los anfitriones de esta mañana, los cuales estarán siendo usados con el poder que viene desde lo alto. Dos jóvenes en esta mañana estarán dirigiendo la escuela sabática: Josué Elías Delgado y Carlos Eliseo Delgado Ramos, los cuales tienen el privilegio en esta mañana que el Padre Yago pueda utilizarlo. Así que pues, queridos hermanos, bienvenidos y bienvenidas a la escuela sabática, donde una escuela de inspiración, donde todos estaremos aprendiendo la palabra de nuestro eterno Padre. Bienvenidos a la escuela sabática. El tiempo es con ustedes. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a esta escuela sabática, en este santo Shabbat que el Padre Yago nos ha permitido disfrutar. En esta mañana vamos a estudiar la lección que se titula José y sus hermanos, que es la continuación del libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 21. A ver, dice así: al principiar los años fructíferos comenzaron los preparativos para el hambre que se aproximaba. Bajo la dirección de José se construyeron inmensos graneros en los lugares principales de todo Egipto, y se hicieron amplios preparativos para conservar el excedente de la esperada cosecha. Como recordemos, en el capítulo anterior habíamos analizado el sueño que había tenido el faraón y cómo José se convirtió en gobernador. ¿Y cuál era la profecía que Dios había revelado a faraón por medio de los sueños? Era que iban a venir 7 años de abundancia primeramente, y luego 7 años de hambre. Y fue así entonces como se cumplió. Dice que en los primeros 7 años de hambre, la cosecha fue tan grande que, o sea, fue incalculable la cosecha, fue tan grande, y todos los graneros que se destinaron para el almacenamiento quedaron completamente llenos. O sea, Egipto tuvo un excedente superior de granos que en cualquier otra época. Y entonces, de acuerdo a la profecía que Dios había dado, vinieron ahora los 7 años de hambre, los 7 años de escasez. Y fue entonces cuando, o sea, ahí
se comenzó a usar las provisiones que estaban almacenadas en los graneros. O sea, igual todas las personas habían hecho provisiones para esa época. Pero llegó el momento cuando esas provisiones se acabaron, porque obviamente no podían almacenar lo suficiente para 7 años. Ya para los 7 años. Y entonces fue que se comenzó a distribuir ese grano que estaba almacenado para el tiempo de hambre. Y había tanto grano que había lo suficiente para alimentar a todo Egipto y también lo suficiente como para vender a los extranjeros que llegaban a comprarles grano. O sea, el plan que José había hecho fue un plan eficiente de almacenamiento. Y sucede que en ese momento también el hambre llegó a Canaán, a donde vivía Jacob y el resto de los hermanos de José. Y entonces fue que los hermanos de José llegaron entonces a Egipto a comprar grano. Y justamente él estaba presente cuando sus hermanos llegaron a Egipto. Él inmediatamente lo reconoció, obviamente, pero sus hermanos no lo reconocieron porque ya era completamente distinto. Porque cuando ellos lo vendieron, José era nada más un muchacho. Perdón, que iban a pensar ellos que su hermano iba a ser el gobernador, ¿no? Claro, ellos no se habrían imaginado nunca. Fue vendido primeramente como esclavo y era un muchacho, y ahora ya era un hombre adulto y era el gobernador de Egipto. O sea, estaba irreconocible. Y entonces fue que se le pidió que les vendiera grano. Dice así: José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Su nombre hebreo había sido cambiado por el que le había puesto el rey, y había muy poca semejanza entre el primer ministro de Egipto y el mancebo a quien ellos habían vendido a los ismaelitas. Al ver a sus hermanos inclinándose y saludándole con reverencias, José recordó sus sueños y las escenas del pasado se presentaron vivamente ante él. ¿Qué vemos aquí? Aquí se cumplió uno de los sueños que había tenido José. Si recordamos los sueños, que era que las espigas de trigo de sus hermanos se inclinaban ante él. También cuando vio que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Aquí en esta época es cuando esos sueños se cumplen. Ahora vemos cómo fue que en realidad lo que sus hermanos habían hecho aparentemente como un acto de maldad sirvió para salvarlos del hambre, a ellos y a sus familias que ahora tenían. Detrás de todo lo que pasó había un propósito. El Padre Yahweh tenía un propósito. Y con respecto a esta hambruna, también tenemos pruebas arqueológicas. En Egipto hay una inscripción que se denomina la Estela del Hambre, y allí está detallado cómo fue que sucedieron estos 7 años de hambre. Pero quiero explicar también algo más importante, el detalle por qué José se convirtió en gobernador. Porque recordemos, y más adelante, los hebreos son esclavizados por los egipcios, y sería obviamente algo ilógico que los egipcios pusieran a alguien en ese cargo, a alguien que ellos consideraban de una raza inferior, a un esclavo. Sería algo completamente imposible, porque los egipcios eran racistas. Sucede que unos años atrás, los habitantes de Canaán, que en ese entonces, eran conocidos por los egipcios, los llamaban los Hicsos, invadieron ese país, eran habitantes de allá de Canaán, invadieron todo Egipto, y entonces fue que se tomaron el control del país, y fue que entonces un habitante de Canaán se sentó sobre el trono. Esto está bíblica, está documentado históricamente con escritos de Flavio Josefo, también lo podemos encontrar, y de Manetón. En cualquier libro de historia ustedes lo pueden averiguar. El primer faraón que se sentó en el trono, que es justamente con el que José, convivió allí, el que él vio, se llamaba Sálitis, conocido comúnmente como Sálitis el Bárbaro. Fue el primer faraón de esta dinastía de los Hicsos. Hicso quiere decir reyes extranjeros. El faraón de esta época no era un egipcio como tal, sino que era un habitante de Canaán.
Y es por eso que vemos que él, al ver que José, siendo un habitante de esa misma tierra, obviamente lo consideró como la persona más apropiada para ocupar este lugar. Y más adelante vemos cómo es que el faraón personalmente invita a José y al resto de su familia a establecerse en la tierra de Gosén, que era una de las tierras más prósperas de Egipto. Ahora, analizando desde este punto de vista, ahora la historia sí tiene mucho sentido. Porque si hubiera sido el faraón obviamente un egipcio nacido allí, eso nunca hubiera tenido lugar. Y es por eso, y más adelante, cuando el pueblo de Israel cae en esclavitud, es cuando los verdaderos faraones egipcios expulsan a los cananeos de su país, y ahí es que el pueblo de Israel cae en desgracia y son esclavizados. Bueno, pero eso ya entraremos más en detalle ya en el próximo tema, en la historia de Moisés. Ya, y siguiendo con el relato de José, vemos aquí que al momento que sus hermanos fueron a comprar los granos a Egipto, José les hizo una acusación de que eran espías. ¿Pero por qué hizo esta acusación? No era porque quería vengarse, sino que porque él lo hizo para tener un poco de información de su hogar, porque obviamente no podía revelarles todavía que él era José, sino que él quería ver si sus hermanos habían cambiado su actitud. Porque recordemos, cuando él convivía con ellos, sus hermanos tenían una actitud pésima, o sea, eran mentirosos y cosas así por el estilo. Él quería probarlos. Quería ver si sus hermanos habían cambiado ese parecer. Aquí están las características. Dice, eran envidiosos, turbulentos, engañadores, crueles y vengativos. Entonces quería ver José cómo estaba el corazón de sus hermanos, Claro. si había habido un cambio. Claro, y él tenía la desconfianza de que probablemente le podían mentir si iba pacíficamente y les preguntaba. O sea, y así fue que le fueron diciendo que todavía su hermano Benjamín seguía aún con vida, o sea, y todo. Fue enterándose con el pasar que les iba preguntando, él se fue enterando más detalles sobre la vida allá en su hogar. Y sobre todo, lo más importante, él quería saber sobre su padre. Entonces fue que tras acusarlos como espías, él los llevó a prisión. Estuvieron presos durante 3 días en Egipto. Ya, y José los liberó. ¿Por qué? Porque primeramente, si los dejaba más tiempo, sus familias allá en Canaán podían perecer por el hambre. Y entonces, como él quería ver a su hermano Benjamín, y como garantía para eso, él hizo que su hermano Simeón se quedara en la prisión, como garantía de que ellos regresarían con su hermano Benjamín. Él quiso tener esa garantía porque él quería también saber cuál era la forma en que trataban a su hermano menor. Si es que era también que lo trataban como lo trataron a él cuando él Y era también joven. preguntó por eso, porque también él pensaba que también los hermanos le habían hecho lo que le hicieron a él. Claro, él quería saber si Benjamín había sido víctima de la crueldad de sus hermanos. Como Benjamín eran hermanos, José y Benjamín eran hermanos por parte de papá y mamá. Entonces querían ver cómo lo habían tratado o si ya le habían dado muerte, porque ese era el propósito de ellos, dar muerte Claro, a a José. José. Si no hubiera sido por Rubén, lo hubieran matado ahí mismo. Y mientras, o sea, cuando José les dijo cuáles eran los requisitos si querían volver, él escuchaba que sus hermanos hablaban sobre lo que habían hecho hace muchos años atrás, cuando lo vendieron como esclavo. José, que escuchaba, no pudo dominar su emoción y salió y lloró. Y al volver ordenó que se atara a Simeón ante ellos y le hizo volver a la cárcel en el trato cruel hacia su hermano. Simeón había sido el instigador y protagonista, y por esta razón la elección recayó sobre él. ¿Por qué José escogió a Simeón? ¿Por qué? Porque Simeón había sido el principal instigador de aquellos hechos que habían ocurrido en el pasado. Y es por eso que se le pidió eso. Y entonces a los hermanos de José les fue vendido el grano que solicitaban. Pero si querían adquirir más alimento, la garantía que José pedía era que regresaran con su hermano Benjamín.
nuevamente que regresaran a Egipto. Entonces fue que José ideó un plan para que sus hermanos se vieran obviamente obligados a volver, aparte de que volvieran nada más por Simeón, volvieran también por otro motivo. En cada saco de los que ellos llevaban el grano, José puso la bolsa o sea, el dinero que correspondía al pago de lo que habían llevado. Y en el camino, entonces, ellos al revisar eso se sorprendieron mucho. Igual, de todas formas, no podían regresarse nuevamente a Egipto a medio camino, porque obviamente su familia los esperaba en Canaán, tenían hambre, porque ya las provisiones allí se les estaba terminando. Y entonces volvieron y le comunicaron lo que había sucedido a su padre. Y primeramente Jacob no estaba muy convencido de enviar a su hijo Benjamín allá a Egipto, porque tenía el temor de nuevamente perder a su único hijo, de Raquel. Porque recordemos que Raquel era prácticamente la esposa preferida de Jacob, era la que él más amó. Y cuando él perdió a José le causó eso mucho dolor, y por eso él protegía muchísimo a Benjamín. Y ahora temía perderlo. Y así durante un tiempo estuvo indeciso sobre mandar a Benjamín a Egipto. Pero ya al ver que el tiempo pasaba y los alimentos obviamente se volvieron a terminar, se estaban terminando, él finalmente tuvo que aceptar enviar a su hijo con sus hermanos. Y entonces Judá ofreció como garantía a sus 2 hijos. Él se ofreció a llevar sobre sí la culpa si su hermano Benjamín no regresaba nuevamente con su padre. Y al llegar a Egipto, ellos fueron llevados inmediatamente al palacio del gobernador, o sea, al palacio donde ahora vivía José, porque era un hombre muy importante. Al ser llevados... Al ser llevados al palacio del gobernador, los hermanos se alarmaron grandemente, temiendo que se los llamase a cuenta por el dinero encontrado en sus sacos. Creyeron que pudiera haberse puesto allí intencionalmente, con el fin de tener una excusa para convertirlos en esclavos. En su angustia consultaron al mayordomo de la casa y le explicaron las circunstancias de su vida, de la visita al faraón, de la visita a Egipto, y en prueba de la inocencia le informaron que habrían traído de vuelta el dinero encontrado en los sacos. También traían más dinero para comprar alimentos y agregaron: no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. El hombre contestó: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero vino a mí. Su ansiedad se alivió, y cuando se les unió Simeón, que había sido liberado de su prisión, creyeron que Dios era realmente misericordioso con ellos. O sea, fueron llevados al palacio del gobernador, y de todas formas tenían ese temor de que eso pudiera servirles como excusa para hacerlos esclavos. Ellos temían de que Dios les hiciera pagar lo que habían hecho en el pasado. Ya, pero después, o sea, se aclaró más el asunto, y el mayordomo de la casa les dijo que el dinero de su pago sí había llegado, lo cual obviamente no era cierto, porque José mismo había mandado a poner ese dinero allí. Y los invitó entonces a comer el gobernador, o sea, José los invitó a comer a su palacio. Y ellos se sorprendieron al ver cómo el orden en que los habían hecho sentar eran en el orden de su nacimiento. O sea, y quedaron con esa duda de cómo este hombre, para ellos desconocido, cómo podía saber exactamente el orden en que habían nacido, porque así habían sido sentados en ese orden. Y entonces José se le ocurrió ponerles otra prueba más. Él quería estar completamente seguro de que habían cambiado. Se le ocurrió entonces, al momento de servir la comida en la mesa donde ellos estaban, porque debido a la jerarquía
en la corte real, José como gobernador obviamente debía comer en una mesa aparte. Y a ellos los pusieron en otra mesa. Y entonces al momento de servirles la comida, a cada uno le fue puesta su porción, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. O sea, José quería ver cómo reaccionaban ellos, a ver si seguían teniendo la misma envidia que manifestaron hacia él. Sí, por eso es que él puso esa, o sea, fue poniéndoles pruebas, no fue porque José buscaba venganza, porque recordemos que ya por lo que José había pasado, eso le había hecho reflexionar, y que él en su corazón ya había perdonado a sus hermanos. Y ahora, démonos cuenta aquí la lección que nos enseña en cuanto al rencor, o sobre guardarle odio hacia personas que nos hayan hecho algún mal. Miren que José, porque lo que le hicieron fue algo muy terrible, o sea, lo vendieron como esclavo a un país extranjero. O sea, cualquier otro hubiera aprovechado esa oportunidad porque ya tenía el poder y autoridad para vengarse si lo hubiera querido. Y Es que también, primero querían, y también le dijeron a su padre que él había muerto. Claro, aparte de eso le habían hecho sufrir mucho a su padre. Engañaron a su padre. Querían matarlo directamente a su hermano. Y para el colmo después, esclavo. O sea, era algo terrible que habían hecho ellos. Entonces José quería estar seguro si había habido ese cambio o no. Claro, esa era la seguridad que él quería tener. Y fue entonces que ya después de que terminaron de comer y todo el asunto, ya obviamente iban regresando a su tierra. Pero ahora había una última prueba que José les ponía. La copa que él tenía, una copa de plata, se las mandó a que la pusieran en el saco de Benjamín. Y ahora a nosotros nos preguntaremos por qué era tan importante, si era una simple copa nada más. Si era el gobernador y obviamente era rico y todo, sino que la importancia de esa copa era porque esa copa no la podía usar nada más que José. Porque en esa copa se podía ver si, por ejemplo, la bebida que se le servía estaba envenenada. Porque, por lo que ya mencioné anteriormente, debido a que los Ixos, los habitantes de Canaán, estaban en el poder, los faraones egipcios que se habían convertido en reyes vasallos, ellos estaban en ese momento con el objetivo de nuevamente expulsar a los Ixos de su país y recuperarlo. O sea, de ley por eso ellos tenían que tomar todas estas precauciones, porque igual vivían en ese constante peligro. Y por eso es que la copa de José tenía tanta importancia, porque prácticamente en parte de eso dependía su vida, porque podía ser envenenado en cualquier momento. Y fue que mientras ellos ya iban saliendo de la ciudad, el mayordomo los alcanza y les pregunta por qué han devuelto mal por bien al robarse la copa de su amo. Y ellos entonces, porque nadie había robado ninguna copa, le dijeron que revisaran los costales que ellos llevaban y que el dueño del costal en el que se encontrara la copa se ha convertido esclavo. Y entonces fue que fueron revisando cada uno de los costales y en el de Benjamín encontraron la copa de José, la copa del gobernador. Y entonces todos sus hermanos se mostraron muy preocupados. Y entonces fue que ahí José se dio cuenta que realmente ellos habían cambiado. Porque de acuerdo a la promesa que ellos habían hecho, Benjamín ahora sería convertido en un esclavo. Y recordemos que su padre Jacob quería mucho a Benjamín, debido a que había perdido a José. Y era el último. Claro, y era el hijo menor de Jacob. Entonces todos sus hermanos se mostraron muy preocupados y se ofrecieron a tomar el lugar de Benjamín. Entonces fue que José se dio cuenta que sus hermanos habían cambiado, habían dado un cambio radical en sus vidas. O sea, ya no eran aquellos hombres mentirosos, rudos, ni nada de eso que habían sido en el pasado. Ahora eran sinceros y eran unidos y obedecían a su padre. A pesar de que ya tenían sus años, Claro. ellos ya eran obedientes a su padre, porque ellos le habían hecho una promesa, que le iban a llevar a Benjamín con vuelta. Entonces ellos estaban pendientes
o sea, había habido un cambio radical en ellos. Entonces, Y miren, el ejemplo que se nos pone de la vida de ellos es tan importante que inclusive las puertas de la Nueva Jerusalén, las 12 puertas tienen arriba en el dintel de cada una de las puertas está escrito el nombre de cada uno de ellos. O sea, eso debe de ponernos a reflexionar, es un gran ejemplo la vida de estos hombres. O sea, después de ser unos mentirosos, engañadores, rebeldes, hubo un gran cambio en ellos. Y ese es el cambio que debe haber en cada una de nuestras vidas. Y por eso es que también a veces Dios permite que nos pasen cosas malas. Dios permite que suframos. ¿Por qué? Porque eso es necesario para pulir nuestro carácter y cambiarnos. Y entonces sucede que al estar ellos ahí en ese momento de conmoción, de tristeza, ofreciéndose a tomar el lugar de Benjamín como esclavos, José ordenó a todos los demás, a todos sus siervos, a todos en aquella sala que salieran, y él se quedó solo con sus hermanos. José estaba satisfecho. Había visto en sus hermanos los frutos del verdadero arrepentimiento. Al oír el noble ofrecimiento de Judá, ordenó que todos, excepto estos hombres, se retiraran. Entonces, llorando en alta voz, exclamó: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Ya. Ahora miren, o sea, qué choque habrá sido para ellos en aquel momento enterarse que aquel hombre tan poderoso era su hermano que habían vendido como esclavo. O sea, ellos se quedaron anonadados, sorprendidos, sin palabras, se podría decir. Sorprendidos de ver que ahora este hombre poderoso era su hermano, el hermano menor que ellos habían humillado y vendido anteriormente. Y sus hermanos en la confusión obviamente en parte también sintieron temor, porque José podía vengarse ahora con el poder que tenía. Ellos sintieron ese temor dentro de sí. Pero José, ¿qué les dijo? José tranquilizó y alivió sus temores diciendo, o sea, porque él, por lo que había pasado, había llegado a comprender que lo que le había ocurrido era un propósito divino. O sea, los hechos ocurridos lo habían llevado a cumplir un propósito divino. De salvar a su familia y al pueblo de Canaán. Claro, de salvar prácticamente al pueblo de Dios. O sea, todo había sido para bien. Y en parte también eso, porque después de que ellos vendieron a José como esclavo, ellos sintieron remordimiento dentro de sí. Y eso les ayudó también a ellos a cambiar sus caracteres. O sea, miren cómo fue todo dirigido, les benefició tanto para la época de crisis, benefició a José y también los benefició a ellos, los ayudó a cambiar. Esa culpabilidad que ellos sintieron los ayudó a cambiar y así como trataban a José, ya no trataron a Benjamín, sino que ahora a Benjamín ellos lo cuidaban, ya no lo trataban mal como trataron a José. O sea, eso les ayudó mucho a cambiar. Entonces José les dijo amablemente que trajeran a su padre y a toda su familia, a sus familias, a todos los bienes que ellos tenían, que los trajeran a Egipto. Y fue entonces que el faraón, al enterarse de esto, envió también una invitación a la familia de José a que se fueran a vivir a Egipto. Y ahora venía también otra parte difícil, que era que los hermanos de José tenían que revelar el engaño que habían hecho años atrás. Debían revelárselo a su padre, debían decirle todo lo que había ocurrido, porque Jacob creía que su hijo José estaba muerto. Y entonces ellos regresaron nuevamente a Canaán y le comunicaron a su padre todo lo ocurrido. Dice que al principio él se sintió triste, desilusionado, pero después de pensarlo un poco más se dio cuenta que todo había sido guiado por la providencia divina con un propósito para salvarlos de hambre en ese momento. O sea, se dio cuenta que todo
A pesar de que sus hijos habían sido rebeldes y mentirosos, Dios los había usado para cumplir este propósito. Fue entonces que fueron llevados, fue Jacob, todos sus hijos y sus familias, fueron entonces a Egipto y se presentaron ante el rey. Y entonces el padre de José, Jacob, bendijo al rey. O sea, le dio una bendición de parte de Dios. Y fue entonces que se establecieron en la tierra. El faraón les asignó la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era una tierra muy fértil. ¿Por qué Dios permitió que los hebreos o los israelitas fueron a vivir a Egipto? ¿Por qué? Porque en aquel entonces la tierra prometida de Canaán estaba mayormente dominada de tribus paganas. O sea, y el propósito que Dios tenía de levantar una nación diferente en el mundo, una nación que adorara al único Dios, era complicado que se cumpliera allí en ese momento. Es por eso que Dios los llevó a Egipto, porque Gosén tenía las condiciones necesarias para desarrollarse. Y fue allí donde más adelante, fue de donde salieron, porque allí en esa tierra se multiplicaron muchísimo. Y eso fue el propósito de Dios para después llevarlos obviamente a la tierra prometida de regreso. Entonces ahora debemos analizar qué lección nos deja la historia de José. Nosotros debemos también buscar un cambio en nuestras vidas. Y si nosotros somos reacios a este cambio y no queremos, Dios tendrá que buscar otra manera. Como vemos aquí, José tenía muchas cosas que cambiar al principio, no es que era perfecto. Era un niño mimado y se había vuelto exigente y confiaba mucho en sí mismo. O sea, el orgullo había crecido mucho dentro de sí. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para cambiarlo? Tuvo que llevarlo como esclavo a Egipto. Y eso sirvió para salvar a toda su familia más adelante. Ahora asimismo nosotros debemos dejar que Dios maneje nuestras vidas. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Porque no sabemos qué nos viene mañana en el porvenir. Si dejamos que Dios nos guíe, podemos cumplir los propósitos divinos. Por eso debemos tener la comunión con Dios día tras día. No simplemente venir aquí a la iglesia y se terminó, sino que también ir cambiando los detalles que tenemos que cambiar en nuestras vidas, poco a poco. Y manifestarlos también hacia los demás, porque ese es un gran testimonio. Es inclusive mejor que cualquier sermón que se predique aquí al frente. Es un testimonio de vida, es el mejor sermón que podemos dar a nuestros vecinos y con las personas que convivimos diariamente. Así es. Espero que la lección de hoy día les haya gustado y nos ayude a meditar sobre los cambios que debemos hacer en nuestras vidas. Ahora invitamos al pastor Carlos Delgado, que tiene el siguiente espacio. Gracias. Amén. Buenos días, hermanos. Fue una escuela para meditar en esta mañana, ¿verdad? Sí. Miren, yo creo que no hay mal que por bien no venga. Todas las cosas que vienen es para poder tener un cambio. Muchas de las veces creemos que como estamos viviendo, como estamos llevando nuestra vida espiritual está bien. Pero Dios tiene que poner, el Padre Yahweh tiene que poner un alto para que cada uno de nosotros reflexionemos. Él quiere llegar hasta lo más íntimo de sus vidas y de nuestras vidas. Pero si no hay un cambio en nosotros, no va a haber disciplina. Por lo tanto, hermanos, que el mensaje que hemos escuchado en esta mañana, en verdad, sea un mensaje reflexivo. Muchas de las veces esperamos que suceda algo para poder cambiar. Pero siempre y cuando hemos tenido tanto tiempo para hacerlo. Mirando la vida de estos dos jóvenes, de estos hermanos, que eran bastante ellos,
teniendo a su hermano allí no lo valoraban. Eran muy impulsivos.